tú vas a Cuba y le preguntas a un joven, te va a decir, me quiero ir para donde sea. Yo quisiera hacer una familia, pero sé que aquí en Cuba no se va a poder. Y entonces, de momento, bajaron los pasajes de Cuba a Nicaragua y le dije a Andy, ese es nuestro regalo del 14 de febrero, nos vamos. Y me dio... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Inspírate con Enis. Si entraste por primera vez a uno de mis videos, me presento. Yo soy Enis, soy una cubana viviendo en México hace un año y algo, y de hace un tiempo para acá estoy creando contenido sobre el tema de mi experiencia como cubana en México. Así que si te interesa este tema, si te interesa aprender o saber cómo he vivido yo toda mi experiencia, quédate en este canal que me vas a hacer muy feliz de formar parte de esta hermosa familia que estamos creando. Suscríbete, dale like a este video, compártelo con algún amigo, amistad o familiar o lo que sea que les pueda servir. Y nada, espero les guste este video. Hace un tiempo para acá quería hacerles este video, como vieron en la miniatura, en el título, sobre mi experiencia en la travesía de Cuba a México. Para nadie es un secreto que en Cuba hay una situación económica un poco fuerte para la mayoría de los cubanos, y la mayoría de los jóvenes deciden irse de Cuba. O si tú vas a Cuba y le preguntas a un joven, te va a decir, me quiero ir para donde sea, porque allá no tenemos futuro ninguno. La mayoría de los cubanos somos universitarios, somos licenciados. Por ejemplo, yo estudié la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, soy licenciada en esa carrera, y sin embargo no tengo ningún tipo de futuro en Cuba. Desgraciadamente la situación con los alimentos, con la salud, con que no hay corriente, con que no hay gas licuado, prácticamente las necesidades básicas está demasiado difícil y demasiado caro todo, etcétera. Muchas veces no aparece aunque tengas el dinero. Si quieren que les hable un poco más de este tema a profundidad, déjenme saber en comentarios y les voy a dejar un videito bastante completo explicándolo desde mi punto de vista y desde mi experiencia siempre. Y pues la juventud es la que decide salir de Cuba para ayudar a su familia. Es el kit de la cosa, y por supuesto para crecer un poco más como persona y no quedarte estancado en un solo lugar. Digo todo esto para explicarles por qué tomamos esa decisión de arriesgar prácticamente la vida por tal de buscar un mejor futuro para ayudar a tu familia. Y esa es la respuesta a esa pregunta. Se toma la decisión para ayudar a tu familia, porque sabes que tú con esa pequeñez que le mandes vas a hacer la diferencia de miles de cosas que escasean en Cuba y que hacen falta, y que tú puedes hacerlo y darlo. Y hice un video hace unos días como que no estoy triste por el tema de ser inmigrante ni de haberme ido de Cuba, porque he podido ayudar a mi familia, que es el objetivo primordial de todo cubano cuando sale de la isla. Entonces, ya dicho esto, vamos a comenzar con el chismecito de cómo me fue a mí en la travesía. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Yo salí de Cuba un 14 de febrero del año 2024, del año pasado. La decisión estaba tomada hacía ya años, como desde el 2020 nosotros dijimos, yo y mi esposo, nosotros nos vamos a ir, yo no sé cómo, pero nosotros nos vamos a ir. Obviamente no teníamos el dinero. Para aquel entonces una travesía de Cuba a México salía hasta en $10,000, contando pasaje y todo por persona. ¿De dónde nos íbamos a sacar nosotros $20,000 americanos para salir de Cuba? No había manera. Aún así, si quisiéramos vender todo, no había manera, no teníamos el dinero. Entonces decidimos que emprender, hacer nuestro negocito e ir creciendo el poquito capital que teníamos y cohibirnos de mil cosas para ese objetivo final, que era irnos. Sabíamos que en algún momento nos iba a llegar esa hora, ese momento perfecto, que Dios, saben que el tiempo de Dios es perfecto para irnos, y así fue. Yo digo que todo pasó como tenía que pasar. Yo me logré graduar, de hecho me gradué en enero del 2024
me dieron mi título y todo en enero del 2024. En ese entonces nosotros no sabíamos que nos íbamos a ir en febrero realmente. Y cuando tuve mi título en la mano y todo, tuve un momento muy emotivo con mi pareja, porque nosotros llevamos 11 años de relación y ya yo me había graduado, mi esposo es médico, o sea que ya teníamos una estabilidad, yo tenía mi negocio, él tenía el suyo, ya estábamos los dos graduados y dije, ya teníamos 10 años de relación en ese entonces. Yo dije, no sé, tuve ese momento de conversar con mi pareja y decirle, yo quisiera hacer una familia, pero sé que aquí en Cuba no se va a poder. Y ahí mismo se me salieron las lágrimas. Mi esposo me dijo, yo sabía que me ibas a decir eso, que ya te sentías preparada para tener una familia, porque para mi punto de vista tenía una estabilidad en Cuba en el sentido de que vivíamos ya solos, teníamos los dos un negocio, pero las cosas en Cuba, y más para los niños, están demasiado difíciles. Desde haber 20 horas sin corriente para tener una criatura al mundo, desde no haber en los hospitales los insumos básicos para hacer un parto, desde que tú tengas que llevar hasta la cánula para el suero que te van a poner, desde todo. Y le dije, aquí no, donde un paquete de Pampers te cuesta 4.500 pesos cubanos, que es casi el salario mínimo de una persona en Cuba, que suele ser entre 4.500 y 5.000 pesos cubanos, incluso de un médico es de 5.600 más o menos, se lo digo desde mi experiencia porque mi esposo es médico. Y dije, no, quiero tener una familia, pero aquí en Cuba no. Y como somos jóvenes, pues dije, tenemos que irnos, tenemos que escapar. Desgraciadamente, tomar esa decisión si queremos traer una criatura al mundo y que tenga lo básico. Ahora mismo no me siento en las condiciones de tener un hijo, en el sentido de que empezamos de cero en un país donde no conocemos a nadie, donde prácticamente cuando sales de Cuba y llegas a este lugar o a cualquier lugar del mundo, prácticamente vuelves a nacer porque tienes que aprender a hacerlo todo desde el principio, no tiene nada que ver como las cosas son en Cuba. Y tienes que tener una estabilidad, tener ya tus papeles, todo para tú entonces pensar en eso. Entonces dijimos, este es el momento, que somos jóvenes, que nos podemos ir, salir adelante, ayudar a nuestra familia, crear una pequeña estabilidad y entonces pensar en tener hijos. Y este fue una de las cosas que más detonaron el tema de que nosotros saliéramos de Cuba así, de esa manera. En ese momento teníamos un dinero ahorrado y mi esposo me dijo, hay que invertir en otras cosas para aumentar el dinero, para salir adelante aquí y para poder tener un poquitico más de capital para irnos. Le dije, no, sí, no hay problema, no sé qué. Y entonces de momento bajaron los pasajes de Cuba a Nicaragua, porque esa es la vía por la que nos íbamos los cubanos en ese momento. Cuba tiene como libre visado como 9 países, si más no recuerdo, si no les voy a dejar el dato por aquí exactamente. Entre ellos está Nicaragua, Surinam, así de América Latina, Surinam, Guyana, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, algunas islitas así de América Latina, y tiene libre visado Serbia para Europa, Serbia y Rusia. Le voy a estar dejando por aquí específicamente los países que son libre visado para Cuba, es decir, son muy pocos, y entonces la vía que era Cuba-Nicaragua, Nicaragua una travesía vía terrestre hasta México, porque en ese momento se estaba haciendo lo del programa de la CBP One para llegar a Estados Unidos. Igual yo en Estados Unidos solamente tengo a mi tío, no tengo como más familia ni nada, pero bueno, salimos con el objetivo de que si los cubanos teníamos la oportunidad de pedir esa cita y no entrar a Estados Unidos ilegalmente, pues era una buena opción. Y ya se estaba acabando el tiempo, sabiendo que iba a venir el presidente Trump y que ya se había dicho que iba a quitarlo de la CBP One, pues decidimos probar suerte. Igual nosotros no estábamos cerrados a la posibilidad
de podernos quedar en México, incluso donde fuera realmente, porque en el momento en punto que tú pones un pie en Nicaragua, que supuestamente, según las estadísticas, es el lugar más pobre del mundo, donde hay supermercados, donde hay de todo, que nosotros nos llevaron a un mall el día que llegamos a Nicaragua y nos quedamos impactados con todo lo que había en Nicaragua. Dijimos, vaya, Cuba la tienen en una urna de cristal y nadie sabe lo que pasa y nadie nada, porque es indescriptible. Bueno, aquí les hice la primera introducción de por qué tomamos la decisión y de cómo pasó todo, ¿no? Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y se nos dio, de que bajaron los pasajes, de que vimos el dinero que teníamos ahorrado, de que empezamos a sacar cuenta de si yo vendía mi negocio, él vendía su negocio, vendíamos toda la ropa, los zapatos, todo lo que pudiéramos, que tuviéramos de valor, por así decirlo, nos alcanzara, y así, un amigo nos prestó dinero, etcétera, y reunimos todo lo que pudimos y dijimos, este es el momento, porque se dio todo tan fácil. Le estoy diciendo de que yo me gradué a finales de enero, y de momento, eso fue todo de momento. Mi esposo me dijo, tengo una persona que tiene los pasajes más baratos. En ese momento 1.700 y pico nos costó. Vamos a ir a verla, no sé qué, y la muchacha nos dijo, tengo dos pasajes así juntos para 14 de febrero, tengo para otras fechas que ahora no recuerdo, y le dije a Andy, ese es nuestro regalo del 14 de febrero, nos vamos. Y me dijo, ¿el 14? Le dije, sí. Y sacamos el pasaje para el 14 de febrero, y como en efecto ese día nos fuimos. Ese día que me fui, el día antes, me despedí de toda mi familia y mis amistades en mi casa. Estaba triste, obviamente, porque no nos íbamos a ver en un buen tiempo, pero en el momento, en el punto en el que tú tomas esa decisión, les estoy hablando que esa decisión nosotros la tomamos desde el 2020. Y hago un paréntesis aquí, en el 2020, en febrero, casualmente, yo viajé a Rusia con mi suegra porque teníamos un negocio de vender ropas y viajábamos y traíamos ropa para vender. Y yo viajé a Rusia con mi suegra para llevar mercancía para Cuba, y yo me quedé impactada. Yo me quería quedar en Rusia. Yo le dije a mi esposo, ven para acá, yo te espero. Él estaba a punto de graduarse en ese año. Le dije, yo te espero, ven para acá, que yo no quiero ir para Cuba, me quiero quedar aquí, a mí no me importa, yo trabajo, yo te espero, yo todo. Y él me dijo, no podemos tomar una decisión a la ligera, en Rusia nunca íbamos a ser legales, etcétera. Y bueno, pues tampoco era una decisión a tomar a la ligera, y nada, pues volvimos para Cuba. Mira, vino el confinamiento, vino el COVID, etcétera. Y bueno, ya les digo, el tiempo de Dios es perfecto, pero desde ese momento esa decisión estaba tomada, porque en el momento, en punto en el que tú sales de Cuba, vaya, te das cuenta de tantas cosas que no tienes, a pesar de que sabes que en Cuba no hay miles de cosas. Ahí sí te das cuenta que de verdad no hay nada. Señores, que en la tiendita de la esquina que yo tengo aquí en la esquina de mi casa, que vivo en un pueblo, hay más cosas que en una tienda gigante de Cuba, por lo menos de mi provincia. Yo viví en Camagüey, y a no ser por las MIPYMES o por las personas particulares, no se conseguirían muchas cosas. Bueno, que me voy del tema. Les sigo contando. Ese día, obviamente el día antes, me puse como muy triste, porque obviamente sabía que no los iba a ver en un buen tiempo, pero como ya les digo, desde 2020 veníamos con esa idea de que nos íbamos a ir, y yo siento que todo ese tiempo nos preparó para estar psicológicamente listos para esa partida y para alejarnos, ¿no? Y tanto fue así que en todos esos últimos años pudimos celebrar todos los cumpleaños de nuestros padres, de nosotros, todos juntos, como que hicimos muchas cosas juntos. Todo ese tiempo también ya mi esposo y yo ya trabajamos, teníamos nuestro negocito y tal, y podíamos permitirnos como vivir ese tipo de momentos así, ¿no? Porque desgraciadamente ese tipo de momentos en Cuba son lujos, y lo vivimos como muy así. Y ya cuando nos íbamos, yo le decía a Andy, verdad que Dios sabe lo que hace, porque mira, pudimos celebrar todos los cumpleaños juntos, estar juntos, todo en armonía, todo felicidad, y nos pudimos ir y llevarnos eso, ¿no? Y
y nada, con la mente positiva siempre de que lo más pronto que se pueda nos vamos a volver a ver. Y esa fue la mentalidad que yo tuve. En un momento en el aeropuerto, cuando ya nos estábamos despidiendo de todos, que ya íbamos a entrar, sí miré para atrás y dije, no los voy a ver en un buen tiempo, y se me aguaron los ojos, pero mi esposo me regresa a la realidad y me dice, tú sabes por qué nos vamos para ayudarlos, no sé qué. Me tragué mi nudo en la garganta y esa es la mentalidad que he tenido hasta hoy, porque es la primera mentalidad que tienes que tener antes de salir de Cuba. Yo voy a irme para ayudarlo, yo voy a irme para ayudarlo, yo voy a irme para ayudarlo, y no pensar en que me voy a ir, me voy a alejar de ellos, no los voy a ver en un buen tiempo, porque si no, no tomes esa decisión. Vas a sufrir más de lo que te vas a sentir agradecido con el universo, con Dios, con lo que exista, de que los estás ayudando de alguna manera. Y eso es lo que me reconforta a mí cada día. Hablemos de los miedos, obviamente. Para nadie es un secreto que se sabe que en esas travesías hay mucho peligro, hay muchas personas que pasan millones de cosas horribles, y tú vas a andar con gente que tú no conoces. Gracias a Dios yo y mi esposo andábamos juntos, pero imagínense el estrés para él de saber que tiene que cuidarse él y cuidarme a mí, ¿entiendes? De que no me pase nada de tal, porque mi preocupación en ese momento era, que comamos todos los días, que no sé, que podamos descansar, que tengamos un viaje cómodo, que Dios nos acompañe, que era mi pensamiento, pero el pensamiento de él era que el dinero nos alcance, que no nos vaya a pasar nada, que si se meten con mi esposa hay que matarme prácticamente. Es que es complicado. Yo digo que los dos vivimos la experiencia juntos de la mano, pero a la misma vez muy distinta, porque lo que yo sentía, de lo que yo me preocupaba o así, era muy distinto a lo que se preocupaba él. Por eso el papel de la mujer y un hombre tiene que ser así en una pareja. Para eso se dice, es pareja. Y por ese lado sí nos fue bastante bien. Obviamente son miedos de que te vas a enfrentar a cosas que tú no sabes, no tienes ni la menor idea, por mucho que la gente te cuente. Y nada, dimos el paso y enfrentarnos. Yo digo, con la comunicación llegamos a Roma y para adelante todo el tiempo.